Hola con todos, mi nombre es Marisela Minango, pertenezco al Instituto Superior Universitario SUPRE. El día de hoy les voy a hablar sobre los principios de finanzas corporativas del libro de Brian Emil Allen, el capítulo 18. Primero, ¿es relevante la política de endeudamiento? La política de endeudamiento se constituye como un importante elemento para la planeación financiera. Esto nos definirá principalmente el origen y uso de los recursos obtenidos por la vía de financiación. La gestión financiera se enfoca a mantener un equilibrio presupuestal situado que ha permitido alcanzar un manejo prudente de la deuda, al no recurrir al endeudamiento como instrumento compensatorio de las finanzas, el cual podemos ver que el recurso básico de las empresas son el flujo de efectivo. La estructura de capital es el tipo de financiamiento que ésta adquiere, las políticas y decisiones de dividendos. No importa el mercado perfecto. Este último punto se explica bajo dos preposiciones, en el cual eh, fue los que fueron fundamentadas esas posiciones en 1985 fue Franco Modigliani y Miller. Para entender esto, ¿dónde llegaremos a argumentar más adelante? En el cual vamos a comenzar con el efecto del apalancamiento financiero en una economía competitiva sin impuestos. Los administradores financieros tratan de encontrar la combinación de títulos que ofrezcan el mayor activo para los inversionistas. Dado esto, cualquier política que maximice el valor de mercado también es la mejor política para estos accionistas, como vemos en el ejemplo. No importa la estructura de deuda de capital que tenga la empresa. Se puede ver que dos empresas generan la misma utilidad de operaciones preferente de su estructura de capital, y como vemos el valor final de las dos empresas es el mismo. Ellos aceptan en un mercado perfecto en el que el administrador financiero debe dejar de preocuparse, ya que el valor de la empresa no varía según su estructura de deuda de capital. Si el si es lo que el inversionista se puede endeudar en la misma tasa de la empresa. Esto se puede deshacer cualquier cambio de estructura, dado que del capital dado del anterior. Esta es la base de la preposición. Como vemos aquí, hay lo que es una empresa, lo que es con apalancamiento, y otra empresa sin apalancamiento, en el cual una empresa apalancada significa la que comienza lo que es su actividad de negocio, lo que es con deuda, y no apalancada comienza con inversión propia. Como vemos en la preposición 1, postula que el valor de la empresa está determinada por el valor de sus activos y lo que estos producen, es decir, lo del lado izquierdo del balance de sus activos y el flujo, y no por las preposiciones de los valores con deuda y capital que tenga la empresa. Todo esto se cumple si es que hay un mercado financiero perfecto, y además que la combinación y división de capital no afecte la decisión de una inversión en la práctica. Esto no se da porque la deuda corporativa o de la empresa no está libre de riesgos, y la empresa no puede endeudarse a una tasa tan baja. Como vemos aquí lo que es un ejemplo, dice, si compramos lo que es una pizza familiar, usted puede cortarla en dos o más pedazos, pero el tamaño de la pizza seguirá siendo el mismo, sin importar en cuántas piezas la divida. Llevando esto analógico a nuestros casos, si el tamaño de la pizza equivale al valor de la firma, su tamaño, valor, eh, permanecerá constantemente, sea la que quiera mantener entera, a lo que es lo mismo, solo financiado a la empresa, o cortarla en dos pedazos, lo que implica en el ejemplo el valor de la firma, tomando la deuda a la empresa y a su balance, como vemos aquí, la empresa lo que es no apalancada y la empresa apalancada. Riesgos financieros y rendimientos esperados. Primero, el rendimiento. El rendimiento realizado es el beneficio obtenido realmente
por la inversión durante algún otro periodo de tiempo. Esto es donde siempre se busca obtener una ganancia, en donde una negociación realizada lo que es en el pasado, como vemos aquí, lo que es un rendimiento y pues vemos lo que es, podemos tener lo que es el riesgo. Vamos lo que es a la posición número 2, en la cual dice que la tasa de rendimiento esperada en las acciones comunes de una empresa apalancada se incrementa en proporción a la razón de deuda capital expresada en valores de mercado. Esto quiere decir que a medida que la empresa aumenta su nivel de endeudamiento, el rendimiento esperado por los accionistas debe aumentar, ya que al momento de algún inconveniente la deuda tiene prioridad de pago ante ante el accionista. Hay que aumentar el riesgo, por ende el rendimiento esperado por los accionistas. Una empresa al no tener deuda, el rendimiento esperado del capital y el rendimiento esperado de los accionistas va a ser igual a RE. Es un ingreso de operación esperada, dividido al valor de mercado de todos los títulos. En cambio, si la empresa tiene endeudamiento, el rendimiento por los accionistas más la diferencia entre la rentabilidad de los accionistas menos la rentabilidad de la deuda por el nivel de endeudamiento. Pero como pueden los accionistas ser indiferentes a un mayor apalancamiento, si este incrementa el rendimiento esperado, a cualquier incremento en el rendimiento esperado se cancela exactamente con un incremento en el riesgo y por lo tanto la preposición 2 de M y M eh, desesperada de capital es el incremento lineal por la razón de capital, mientras la deuda no presenta riesgos, pero si el apalancamiento incrementa el riesgo de la deuda, los tenedores de esta demandan un mayor rendimiento de la deuda. Esto hace que la tasa de incremento se vuelva más lenta. La forma en que el cambio de la estructura de capital del beta. Primeramente, ¿qué es beta? Eh, en las finanzas en general, el cual es la beta es una medida de riesgo sistemático. Es el riesgo que se incurre por inversiones en el mercado, es decir, es el riesgo que se encuentre diversificado. Entonces, el beta es una medida de riesgo sistemático que mide la volatilidad de un activo con respecto a la volatilidad del mercado. Es decir, el beta nos va a entregar el valor de una pendiente para saber qué proposición de rendimiento nos debe de entregar un activo con respecto al rendimiento de los mercados en función al riesgo. Eh, si la empresa pertenece a un mismo dueño, el beta es un promedio ponderado de los betas de la deuda de capital. En cambio, el beta al portafolio es igual al beta de la deuda dividido al valor de la empresa más beta del patrimonio, multiplicado el patrimonio dividido el valor de la empresa. Como podemos ver en el ejemplo, al aumentar la deuda aumenta el beta, por lo que podemos concluir que el apalancamiento financiero no afecta al riesgo y el rendimiento esperado sobre los activos de la empresa, pero sí acrecienta el riesgo de las acciones comunes, por ende resulta rentabilidad exigida de aumentar. En cambio, el WACC se define como la tasa de rendimiento esperado sobre el valor de mercado de todos los títulos de la empresa. La fórmula se define como el rendimiento esperado de la deuda más la proposición del capital por el rendimiento esperado del capital. El gráfico postulado por NM muestra muestra que el rendimiento esperado de los activos
no se ve influenciado por la estructura de capital. Y también el rendimiento en capital se incrementa en lineamientos con la razón de deuda capital. Mientras la deuda no presenta riesgos, o sea, tasas eh, de libre riesgo, pero si el apalancamiento incrementa el riesgo de la deuda, los tenedores de esta demandarán un mayor rendimiento de la deuda. Esto se hace cuando la tasa de incremento que se ve vuelta más lenta, ya que la empresa se hace más riesgosa y los accionistas exigen mayor rendimiento. Luego de esto se aparece lo que es la postura tradicional. Esta es tan contradictoria la postura de MM, la estructura de capital, que maximiza el valor de la empresa, puede minimizar el WAP. Esto se cumple solo si el ingreso de la operación es independiente de la estructura de capital. También cree que hay una razón de capital óptima que minimiza el WAP. En el gráfico de, de la postura tradicional, vemos que las líneas punteadas muestran el concepto de IMM y del efecto de apalancamiento sobre el rendimiento esperado de capital propio y el costo promedio ponderado de capital. Las líneas continuas muestran el punto de vista tradicional al que argumenta el principio de los préstamos que incrementan con mayor lentitud de lo que preside M&M, pero que se dispara con préstamos excesivos. Si es así, se puede minimizar el costo promedio ponderado del capital si uno utiliza solo una cantidad correcta de deuda. Eh, supue- Supuesto que apoyo a los accionistas no, no perciben riesgo que produce el endeudamiento de una empresa. Esto permite que acepte una menor tasa de rendimiento que de los que debería. Y el segundo, que toma más fuerza en el que los mercados son imperfectos. Los mercados son imperfectos. Esta variación permite que puedan negociar un sobreprecio en relación con sus valores de mercado. Es probable que los clientes insatisfechos de hoy se interesen en el valor exótico. Los administradores financieros buscan clientela insatisfecha de inversiones en el cual buscamos lo que es clientes insatisfechos, inversionistas que quieran instrumentos financieros que nos pueden encontrar en el mercado o son muy caros y así ellos quieren ofrecer un servicio financiero, debe ser nuevo y exclusivo o encontrar formas de vender servicios viejos más baratos que la competencia. Imperfecciones y oportunidades del mercado. Las imperfecciones más serias de capital las crea a menudo lo que es el gobierno. Cada imperfección de mercado es una oportunidad de ganar dinero. Si encontramos una clientela insatisfecha, tenemos que hacer algo de inmediato. A los mercados de capital que evolucionarán y robarán el descubrimiento. Existen también algunas complicaciones para el mensaje de M&M, como por ejemplo es el interés que paga una empresa por el endeudamiento. Se puede deducir que su ingreso gravable, donde el costo de la deuda después de impuestos es la rentabilidad de la deuda multiplicado por la diferencia de 1 menos T, donde T es la tasa marginal corporativa de impuestos finalmente. Ahora, para descubrir un proyecto de riesgo promedio usando WAP después de impuestos, donde su fórmula es el rendimiento de la deuda por la diferencia de 1 menos el impuesto por la proporción de deuda y el valor de la empresa más la rentabilidad del patrimonio por por la proporción del patrimonio y el valor de la empresa. Gráficamente se muestra que el WAP después de impuestos baja diferentes razones de deuda y capital. En este ejemplo baja solo porque el interés de la deuda es deducible de impuestos, no
de que el costo de oportunidad de capital todavía se presenta como una recta horizontal. Si M&M está en lo correcto, la demanda de inversionistas se satisface como un costo mínimo de riesgo. Solo refleja el riesgo de negociación de capital. Fluirá a las compañías con valor presente neto positivo independiente de la estructura de capital, en el cual podemos ver aquí en el ejemplo que la deuda es de 6.700.000, en el cual el capital es 26.2%, el valor de la empresa es de 32.900 millones. La razón de la deuda del valor del mercado es, como veíamos la fórmula, deuda dividido al valor, que es 6.700.000 dividido para 32.900.000 es igual a 20%. Y la razón de capital es E, que es el capital dividido para el valor, que es igual a 80. Supondremos que la tasa marginal de impuestos es la unión de pacificar de TC es igual al 0.35%. Por lo tanto, el costo después de impuestos de la deuda es de 0.6% por 1 menos 35. Y el WOW después de impuestos sería 0.6 por 1 menos 35 por 20 más 12 por 80 es igual a 104 o el 10.4%. Eso sería todo. Muchísimas gracias.